primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad brindada a la empresa Accionagua de poder participar activamente en estas jornadas. Indicar que yo voy a hablar de la optimización o la reducción de costes que se ha llevado a cabo en el bioreactor de membranas de Calasparra. Este bioreactor ha sido construido por la empresa de Bermón y desde la finalización de la puesta en marcha ha sido explotado tanto por Red Control y en la actualidad por la empresa Accionagua. Por lo que las reducciones de costes que se indicarán han sido llevados a cabo tanto por la empresa Red Control como por la empresa Accionagua. La estación depuradora de aguas residuales de Calasparra tiene un caudal de diseño de 6.000 metros cúbicos día, de los cuales 4.000 metros cúbicos día podrían ser tratados en el proceso convencional, aunque ahora mismo está parado, y 2.000 metros cúbicos es la capacidad del bioreactor de membranas. Como vemos en la diapositiva, existe una gran diferencia entre el espacio que ocupan las dos tecnologías. El proceso convencional se lleva a cabo mediante dos reactores tipo carrusel, mientras que los bioreactores de membrana tienen lugar a cabo en dos reactores de flujo pistón de 8,5 metros de calado y con membranas externas. Las membranas son de fibra hueca, de un tamaño de foro de 0,04 micras. Tenemos un único tren de membranas con 4 cassettes de 48 módulos cada uno. Al comenzarse la explotación, al analizar los costes iniciales de la explotación, se observaba, teniendo en cuenta los costes fijos de personal, administración, costes de mantenimiento, así como el coste del término de potencia de la energía eléctrica, y teniendo en cuenta también los costes variables de energía eléctrica, gastos de consumos de reactivos para la línea de aguas y para la línea de fangos, así como el coste de la gestión de los residuos y la reposición de las membranas considerada a 10 años, nos salían unos costes iniciales en la explotación de en torno a 0,53 euros por metro cúbico. Estos costes son demasiado elevados para que pudieran ser asumidos por un proceso de tratamiento de aguas residuales urbanas. Es decir, para que esta tecnología o este sistema fuera viable, deberíamos de ser capaces de reducir los costes de explotación. Al analizar la distribución de costes, como vemos en la diapositiva, observábamos que la mayor parte de estos costes, el 42%, correspondía al consumo de energía eléctrica de la instalación, por lo que parece que el punto en el que más deberíamos de prestar atención a la hora de mejorar la economía de la instalación sería una reducción de estos costes de suministro de energía eléctrica. Y si en este momento nos hubieran preguntado qué es un MBR, hubiéramos dicho que es un reactor biológico en el cual el decantador ha sido sustituido por una tecnología de membranas. Y hubiéramos dicho también que presenta infinitas desventajas respecto a los procesos convencionales, como serían la operación con altas concentraciones de sólidos, las altas tasas de recirculación con las que se están operando, la necesidad de elevados costes de mantenimiento y un personal muy especializado para llevar a cabo los mantenimientos, así como una posible problemas con la compatibilidad de la membrana y ciertos vertidos que pudiéramos tener en nuestras estaciones depuradoras. Todo ello conllevaría unos elevados costes de explotación, que sería el principal problema de esta tecnología. Y como única ventaja importante que veríamos en estas condiciones sería que son sistemas mucho más compactos que los procesos convencionales. Por ello, analizamos la distribución de consumos de energía eléctrica en la instalación y observamos que existían consumos de energía eléctrica que eran muy importantes, tanto en el proceso biológico como en el proceso de aireación de las membranas, así como en
las recirculaciones, en los consumos para la recirculación del fango desde el tren de membranas. Y se fueron realizando mejoras en la instalación para reducir estos costes, como han sido operar con más bajas concentraciones de sólidos en el interior del reactor biológico y optimizar el funcionamiento de la etapa de aireación, bajar los consumos en la aireación de limpieza de las membranas, trabajar con tasas de recirculación más bajas y, evidentemente, parar la desinfección complementaria que teníamos en marcha en los primeros meses de la explotación. Vamos a ver cómo se han ido reduciendo estos costes de explotación a lo largo del tiempo. Inicialmente, al igual que tenían la mayor parte de las instalaciones de este tipo, trabajábamos con secuencias de limpieza 10-10. Y al igual que en la casi totalidad de instalaciones que tienen este tipo de membranas, esta secuencia se ha pasado a una secuencia 10-30. Esto ha permitido pasar de trabajar con una soplante de 22 kilovatios a trabajar inicialmente con una soplante. Inicialmente trabajábamos con dos, pasamos a trabajar con una sola soplante y en la actualidad pasamos a trabajar con una sola soplante y a 33 Hz. ¿Vale? Aún así, el caudal de aire que suministramos por cassette es superior al mínimo que recomienda el fabricante. Por lo cual, si sustituyéramos la soplante, todavía podríamos reducir aún más los consumos de energía en la aireación de limpieza de las membranas. Con lo que se ha realizado, se ha conseguido reducir el consumo de energía en torno a 700 kilovatios al día, lo cual corresponde con un 66% del consumo en la aireación de limpieza que teníamos inicialmente en la instalación. Vamos a ver ahora las soluciones que se han adoptado para mejorar el consumo en la etapa de aireación. Inicialmente se trabajaba con concentraciones de sólidos muy elevadas, en torno a 9.000, 10.000 miligramos por litro. Y a lo largo de los años se han ido reduciendo estas concentraciones de sólidos en el interior del reactor biológico hasta valores de en torno a 3.000 miligramos por litro, que es la concentración de sólidos que nos da una edad de fango suficiente para, en las condiciones de más baja temperatura, garantizar el correcto funcionamiento de los procesos de nitrificación y desnitrificación. Al haber conseguido bajar la concentración de sólidos, se ha producido una importante reducción de la viscosidad de nuestro fango y un cambio en las características del fango que favorece un aumento de la eficiencia de transferencia de oxígeno desde la fase gaseosa a la fase líquida. Además, el trabajar con menor concentración de sólidos en el interior del reactor biológico nos permite reducir los consumos de la respiración endógena. Y más o menos estimamos que el ahorro de consumos en la etapa de aireación debido a esta reducción de sólidos puede estar en torno al 25% del consumo de la aireación. Otra solución que se adoptó en el caso de la etapa de aireación ha sido, inicialmente se han sustituido las soplantes que utilizábamos para la aireación, que eran soplantes trilobulares, por soplantes del mismo tipo, pero de mayor eficiencia. Simplemente cogimos las soplantes que teníamos en la etapa de aireación de las membranas y las utilizamos para la aireación del reactor biológico. Y como vemos en la gráfica, con ello hemos conseguido reducir el ratio específico de consumo de energía por metro cúbico de aire bombeado. Y en la actualidad hemos instalado unas soplantes de tornillo que, debido a la profundidad del reactor biológico de Calasparra, que es de 8,5 metros, son mucho más adecuadas cuando las pérdidas de carga son elevadas. Con esto hemos conseguido, como vemos en la gráfica inferior, en la raya azul, reducir sustancialmente los ratios específicos de consumo de aire en el sistema. Y podemos estimar que en la reducción de consumo
por el cambio de soplantes ha sido del orden de 700 kilovatios al día. Asimismo, se han implantado y se están implantando mejoras en el control de los procesos de aireación, tanto en la nitrificación, desnitrificación mediante control redos, como la instalación de válvulas motorizadas para el suministro de aire y control en continuo de la presión mediante un algoritmo desarrollado por la empresa. Con todas las actuaciones que hemos realizado en la línea de aireación, se ha conseguido reducir el consumo de energía en la etapa de aireación del reactor biológico en un 66%, en torno a 1000 kilovatios al día. Vamos a ver ahora lo que hemos hecho en la etapa de recirculación, que también lo que se ha podido hacer en la etapa de recirculación se ve favorecido por la disminución de concentración de sólidos en el interior del reactor biológico. Pasamos de trabajar con relaciones de recirculación iniciales de 10-12 a relaciones de recirculación en la actualidad de en torno a 3. Esto nos ha permitido reducir el consumo los caudales bombeados desde 600.000 metros cúbicos mes a caudales de en torno a 200.000 metros cúbicos mes. Afortunadamente, esto trajo consigo un cambio en el punto de funcionamiento de las bombas de recirculación que tenemos instaladas en la planta y permitieron reducir el ratio de consumo desde 0,24 kilovatios hora por metro cúbico de fango bombeado a valores de 0,1. Pero esto no es que hayamos hecho nada, sino que el punto de la bomba es más adecuado para el caudal que estamos bombeando en la actualidad. Hemos intentado también recientemente reducir la relación de recirculación a valores de 2, ¿vale? Pero al llevar a cabo esta reducción hemos observado una rápida bajada en la permeabilidad del sistema y nos ha obligado a aumentar de nuevo la relación de recirculación a valores de 3, que es en la que la hemos fijado para las condiciones en las que estamos operando nuestro reactor con 3.500 miligramos litro de sólidos en el interior del reactor biológico. Las reducciones en el consumo de la recirculación son del orden del 70%, con unos 200 kilovatios hora por día. Otra solución que ya se ha aplicado desde 2010 es parar la etapa de desinfección complementaria que teníamos en la instalación. Dado que el tamaño de los poros de las membranas son de 0,04 micras, difícilmente podrían pasar a través de estas membranas las bacterias o huevos de nemátodo que es necesario eliminar según el Real Decreto de reutilización. De hecho, en todas las plantas que explotamos en la empresa, tanto con membranas de fibra hueca como con membranas planas, en ningún momento hemos detectado la presencia de bacterias o huevos de nemátodo a la salida de nuestro proceso. Y esto es una ventaja competitiva muy importante de los sistemas de membranas respecto a los procesos convencionales de tratamiento secundario, seguidos de procesos de coagulación, floculación, decantación y o filtración y procesos de desinfección con cloro o radiación ultravioleta, dado que estos sistemas son mucho más susceptibles a cambios en las caudales de entrada, cambios en las características del agua de entrada o cambios o dificultades en nuestro proceso secundario o fallos en la decantación, filtración o en los procesos de dosificación de hipoclorito o ensuciamientos de membrana de las fundas de las lámparas de radiación o envejecimientos de las mismas. De hecho, en la mayor parte de las plantas que operamos y tenemos tratamiento secundario seguido de tratamientos terciarios, observamos que puntualmente, a pesar de operar las plantas convenientemente, tenemos incumplimientos de la calidad del agua de salida por la presencia de bacterias coliformes. Otra modificación que hicimos en el proceso fue utilizar un tanque de laminación previa para laminar el caudal enviado al MBR
y trabajar así de forma intermitente, en torno a 18 horas al día. Esto nos ha permitido reducir el consumo de energía en torno a 180 kilovatios hora al día, dado que el consumo del MBR en reposo es muy inferior al que tiene el MBR funcional. Y nos ha permitido aumentar el tanto por ciento de consumo de energía en periodo 6, energía más barata, respecto a los valores iniciales, lo cual nos ha supuesto también una reducción del coste de la energía de en torno al 10-12%. Si analizamos las mejoras que se han hecho en la instalación, observamos que se ha conseguido reducir el consumo de energía en las partes que os he indicado, y el consumo actual de energía en la instalación se encuentra en 0,69, que son valores similares a los de una planta de tratamiento secundario y tratamiento terciario, siendo el ahorro global de energía que se ha obtenido del 54%. Vemos cómo ha sido la evolución temporal de estas mejoras desde el inicio hasta este año. Y os voy a comentar brevemente algunas modificaciones que tenemos en el estudio, que es la sustitución de las etapas de retrolavado, algunas de las etapas de retrolavado por relajaciones que no van a afectar muy importantemente al consumo de energía, pero sí podrían afectar a la duración de las membranas. También hemos limitado el caudal máximo de funcionamiento de 135 a 120 metros cúbicos hora, y observamos que esto se ha traducido en que en los últimos meses se ha reducido la presión transmembrana del sistema. También vamos a intentar analizar la sustitución de las bombas de permeado por unas de mayor eficiencia, que esperamos reducir el consumo en torno al 20%. Estamos estudiando también el control de las limpiezas con determinación en continuo de las medidas de cloro y de ácido cítrico, y aumentando la periodicidad de las regeneraciones, y esto nos ha permitido ir aumentando en los últimos meses la permeabilidad a la finalización de la etapa de regeneración. Y otros sistemas que estamos estudiando son el sistema que han presentado anteriormente, así como modificar la configuración de nuestros reactores biológicos para aprovechar el oxígeno que tenemos en la recirculación del fango del MBR. Con las mejoras realizadas hemos conseguido reducir el consumo o el coste de explotación a valores de en torno a 0,35 euros por metro cúbico, que ya son valores muy competitivos respecto a los valores que teníamos inicialmente. Posteriormente compararemos los distintos sistemas. Otra alternativa que desde Acción Agua consideramos interesante podría ser la sustitución de los MBRs por procesos secundarios y finalizados con tratamientos terciarios mediante sistemas de membranas, dado que se reducirían en un 30% los costes más o menos de implantación, y también se reducirían los consumos de energía en torno a un 30%, debido a que fundamentalmente se reduce el consumo de la etapa de aireación de limpieza. Así, en esta diapositiva comparamos los costes de explotación de un tratamiento secundario sin terciario, que vemos que son muy inferiores a los costes de operación de un MBR, pero vemos que si comparamos el coste de explotación de un MBR con un tratamiento secundario más un tratamiento terciario, son muy similares, con la ventaja de que los procesos de tratamiento de biomembranas nos van a asegurar de una forma estable, continua y sin ningún riesgo el aseguramiento del cumplimiento del Real Decreto, lo cual es muy difícil de asegurar con cualquier otro tipo de tecnología. Y una alternativa que todavía nos podría reducir un poco los costes sería el tratamiento secundario más membranas de ultrafiltración. Y ya la última diapositiva. Si ahora nos preguntan qué es un MBR, diríamos que es un reactor biológico en el cual hemos sustituido nuestro decantador secundario por un sistema de membranas que también actúa como tratamiento terciario y que presenta muchas ventajas sobre los procesos convencionales, como son mayor facilidad de control, aseguramiento de la calidad del efluente
y costes de operación similares o inferiores. Y ya no más. Muchas gracias.